El Congreso, los medios, los pasillos del poder y las redes están que arden. Y no es para menos. Óscar Puente, ministro de Transportes y uno de los perfiles más combativos del actual gobierno, ha vuelto a hacer lo que mejor se le da: hablar claro, sin eufemismos, sin frases tibias, sin miedo al que dirán. Esta vez su objetivo fue claro y rotundo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, a quien Puente ha acusado públicamente de actuar con una hipocresía intolerable dentro del propio PSOE. Un golpe seco, sin vaselina, que ha generado un auténtico seísmo político en el partido, y mucho más allá. Porque lo que ha hecho Óscar Puente no es solo un zasca o una frase suelta. Ha sido un aviso, una ruptura del silencio cómplice, un alto en el camino para decir: ya basta. Basta de utilizar las siglas del PSOE como escudo mientras se boicotea por dentro cualquier avance progresista. Basta de hablar como si fueras oposición mientras te sientas en gobiernos del mismo color. Y basta, sobre todo, de callarse por disciplina cuando lo que está en juego es la coherencia política, la honestidad y la lealtad de un proyecto colectivo. Puente, con la contundencia que lo caracteriza, no se mordió la lengua en absoluto. Durante una entrevista en un medio nacional, no esperó a que le preguntaran directamente por Paje. Fue él mismo quien sacó el tema, con una intención clara: señalar que dentro del PSOE no puede haber quien juegue a dos bandas. Si alguien quiere estar cómodo en el discurso de la derecha, lo tiene muy fácil: que se quite la camiseta socialista y se ponga la del PP, dijo. ¡Bum! Silencio tenso en el plató. Y a partir de ahí, una avalancha. Porque sí, la declaración tuvo un destinatario clarísimo: Emiliano García Paje, ese varón socialista que se ha convertido en el referente interno del PSOE del 78, del cuidado con los independentistas, del Pedro Sánchez va demasiado lejos. Paje se ha construido en los últimos años una imagen de hombre moderado, de voz sensata dentro del partido. Pero Puente no compra ese relato. Y como tantos otros militantes y cargos, está harto de que la derecha utilice las palabras de Paje como munición contra el propio gobierno. ¿Y qué ha dicho exactamente Puente? Pues ha dejado varias frases que ya están resonando en las sedes del PSOE y más allá. Ha dicho que no se puede estar en el PSOE y legitimar con tus palabras los argumentos de la derecha que solo busca destruir. Ha recordado que Paje ha sido más duro con Sánchez que con Feijóo o Abascal. Y ha apuntado, de forma demoledora, que la lealtad no se demuestra solo en los mítines, sino en los momentos difíciles, cuando toca defender al gobierno al que se pertenece. Esto no es solo un choque de declaraciones. Es un conflicto ideológico. Es una batalla interna que lleva tiempo cociéndose, y que ahora Puente ha decidido hacer pública. Porque mientras el PSOE a nivel estatal lidia con una oposición desleal, con una caverna mediática desatada y con una ultraderecha al acecho, desde dentro se lanzan mensajes ambiguos que confunden, debilitan y dan alas al enemigo. Y eso, para Puente, es intolerable. Hay que entender el contexto también. Puente no es un advenedizo. Fue alcalde de Valladolid, ha sido uno de los portavoces más sólidos del partido en los momentos difíciles, y ahora, como ministro, sigue demostrando que no está dispuesto a tragar con todo. Él representa una parte del socialismo combativo, de izquierdas, que no se resigna a que el PSOE se convierta en una colección de varonías que piensan más en sus cuotas de poder que en el proyecto común. Y lo más relevante de su declaración es que ha dicho lo que muchos piensan pero no se atreven a decir. Porque en el PSOE hay cada vez más voces críticas con el doble juego de Paje. Un presidente autonómico que parece más preocupado por quedar bien con la prensa conservadora que por defender los avances sociales que el gobierno de coalición está llevando adelante. Desde la reforma laboral hasta la subida del salario mínimo, desde la ley de vivienda hasta los acuerdos para rebajar la tensión territorial. ¿Dónde está Paje ahí? ¿Dónde están sus palabras de respaldo? Puente, con esta intervención, ha sacado a la luz esa tensión soterrada. Y lo ha hecho sin miedo, sabiendo que vendrían las críticas, que algunos en el partido intentarían llamarlo al orden, que los tertulianos empezarían con el discurso de la división interna. Pero le da igual. Porque él sabe que la verdadera división no la provocan quienes critican desde la lealtad, sino quienes se esconden en el partido para boicotear desde dentro. Y es que, si algo está demostrando Puente en esta etapa, es que no está para medias tintas. Que en política, o se está con el proyecto colectivo o se está en contra. Y que el PSOE no puede seguir permitiendo que una parte de sus dirigentes juegue a ser la voz del sentido común mientras el resto del partido aguanta la presión de la derecha mediática y judicial. No se puede servir a dos amos, dijo. Y tenía razón. Lo más potente de esta intervención no es solo su contundencia, sino la claridad con la que deja en evidencia a Paje.
Porque a pesar de que éste intenta siempre matizar sus críticas, ponerse de perfil cuando hay tensión y luego aparecer en los actos del PSOE como si nada, lo cierto es que sus palabras son utilizadas una y otra vez por la derecha como munición política. ¿De verdad no lo sabe? ¿O simplemente le da igual? Óscar Puente no va a ser el último en decirlo. Pero ha sido el primero en hacerlo con esta claridad. Y eso cambia el escenario. Porque lo que está en juego no es un rifirrafe entre dos figuras del PSOE. Es mucho más. Es una lucha por el alma del partido, por su coherencia, por su capacidad de ser una fuerza transformadora y no una mera maquinaria electoral de poder local. Y eso, en este momento político, es más urgente que nunca. La frase que más ha dolido, probablemente, fue esta: en política hay que elegir. O estás con los que luchan por los derechos o con los que los recortan. Lo demás es hipocresía. Y la dijo mirando directamente a cámara. Sin rodeos. Sin miedo. Con esa mezcla de rabia contenida y dignidad política que, cuando se articula con claridad, es imbatible. Porque eso es lo que ha hecho Óscar Puente. Articular la rabia de una parte importante de la izquierda española. La que está harta de la tibieza, de las traiciones disfrazadas de moderación, del tacticismo permanente. Y que quiere un PSOE que no solo hable de justicia social, sino que la defienda con uñas y dientes. Sin excusas. Sin hipocresías. Tras el estallido de Óscar Puente en contra de Emiliano García Paje, en la sede de Ferraz se encendieron las alarmas, pero la orden fue clara: silencio absoluto. Nadie quiso salir a frenar a Puente, ni tampoco a respaldarlo de forma explícita. Y es que su intervención reflejó un hartazgo soterrado que cada vez gana más espacio dentro del PSOE, el de quienes están cansados del doble juego de Paje. Puente no se limitó a calificarlo de hipócrita por sus críticas constantes al gobierno desde dentro del propio partido, sino que lo expuso como lo que muchos ya ven: un presidente autonómico que actúa como si fuera un portavoz del PP. Lo dijo sin tapujos, con esa mezcla de sarcasmo y dureza que solo él maneja, y dejó claro que hay una línea que no se puede seguir cruzando. En el entorno de García Paje no gustaron nada las declaraciones. Algunos dirigentes manchegos intentaron minimizarlo como una salida de tono, pero los corrillos del PSOE decían otra cosa: la intervención de Puente había sido medida, no fue fruto del calentón. Fue un mensaje con destinatario claro y con respaldo silencioso. En redes, las bases del partido se volcaron del lado del ministro. Mensajes como «ya era hora de que alguien le cantara las 40 a Paje» se multiplicaron. Y es que mientras Paje se posiciona como el socialista sensato a ojos de la derecha mediática, muchos dentro del PSOE lo ven como un problema, alguien que desgasta desde dentro, justo cuando más unidad necesita el gobierno. El discurso de Puente no fue solo una explosión momentánea, fue el síntoma de una fractura latente. En el PSOE hay dos almas cada vez más visibles: la que defiende al gobierno sin complejos, y la que, como Paje, busca desmarcarse constantemente para ganar aplausos en la derecha. Puente, con sus palabras, ha puesto esa tensión sobre la mesa con toda crudeza. Hay quien habla de lealtad institucional, pero solo cuando le conviene, soltó el ministro, dejando entrever que Paje utiliza su autonomía para criticar al Ejecutivo cuando le interesa electoralmente. Y no es la primera vez. Desde la reforma del delito de sedición hasta los pactos con Junts, Paje ha sido más oposición que compañero de partido. Y eso, en medio de una legislatura tan frágil, es dinamita. El choque entre Puente y Paje marca un antes y un después en el PSOE. Ya no hay disimulo, ya no hay filtros. El ministro ha lanzado un aviso: o estás con el gobierno, o te estás haciendo la foto con Feijóo. Y ese mensaje cala especialmente en un contexto donde la derecha busca cualquier resquicio para dividir a la izquierda. No sabemos si Paje responderá directamente. Probablemente no. Su estrategia suele ser la de la ambigüedad calculada. Pero lo que está claro es que ya no puede camuflarse como un simple crítico interno. Ahora es señalado por sus propios compañeros como parte del problema. Y Puente, con esta intervención, se afianza como una de las voces más claras, combativas y sin pelos en la lengua del Ejecutivo. El mensaje ha sido lanzado, y no hay marcha atrás. El PSOE entra en una nueva etapa, más tensa, más transparente, y mucho más incómoda para quienes han jugado a dos bandas durante demasiado tiempo. Salud y lucha.